Ahora lo que vamos a ver son algunas funciones de la librería string.h, son las que más vamos a utilizar nosotros. Si bien hay muchas más, eso lo dejamos como tarea para casa, ¿sí? La primera es strlen, ¿sí? Esto que está acá arriba es la definición de la función. No se asusten, esto es como cualquier función que ya saben declarar. Es el tipo de dato que devuelve, cómo se llama la función y los argumentos de entrada, ¿sí? Más fácil entenderlo con un ejemplito. Pero ¿qué hace la función strlen? Bueno, devuelve la cantidad de caracteres en la cadena, sin incluir el barra cero. ¿Qué quiere decir esto? Que, en resumen, strlen te dice cuántos caracteres tiene la palabra o frase guardada dentro de la cadena, ¿sí? Por ejemplo, si usamos este trlen para la palabra hola, va a devolver 4, ¿sí? Acá lo que vemos es un ejemplito donde, bueno, está la inclusión de las librerías, la definición de n. Vamos a crear un vector de caracteres que se llama cadena, ¿sí? Tamaño n. Mediante printf y scanf obtenemos los datos, los guardamos dentro del vector. Creamos una variable de tipo entera, porque strlen devuelve un valor entero, que se llama lon, ¿sí? En este caso. A lon lo vamos a igualar a strlen, y entre paréntesis le vamos a pasar como argumento la cadena que nosotros queremos leer, ¿sí? Justamente se llama cadena nuestro vector. Lo igualamos porque strlen devuelve un valor y queremos guardarlo, ¿sí? Después, mediante un printf, podemos decir cuántos caracteres tiene, ¿sí? Podemos decir la longitud del texto ingresado es %i, porque es un número entero, y anexamos la variable lon, ¿sí? Si la palabra dice hola, va a devolver un 4, ¿sí? Porque son 4 caracteres. Esto está muy bueno para diferentes herramientas o funciones que tengamos que hacer con caracteres, ¿sí? Otra muy importante es strcpy. Al principio yo les dije que no podíamos a un vector ya declarado asignarle una palabra, ¿sí? Poniéndole igual y después entre comillas algo. Solamente lo podíamos hacer si lo hacíamos a la hora de la declaración. Entonces, si ya tenemos un vector de char y queremos modificar su contenido o queremos, capaz no está inicializado y queremos agregarle un valor, tenemos que utilizar la función strcpy. strcpy tiene dos argumentos de entrada, ¿sí? Por un lado está el vector de caracteres destino, ¿sí? A dónde es que yo quiero agregar una palabra. Y por otro, separado por una coma, va a estar el literal que yo quiera copiar, ¿sí? Puede ser un texto entre comillas fijo o puede ser otro vector de caracteres, ¿sí? Supongan que haya ya un vector cargado que dice algo y quiero copiarlo, ¿sí? Podría usarse tranquilamente. Acá lo que vamos a hacer es un ejemplo donde se va a asignar la palabra Argentina a un arreglo de caracteres, ¿sí? Bien, acá comienza nuestra función main. Creamos nuestro vector de char de tamaño n. Bien, ya está declarado, así que no podemos ponerle igual. Lo que hacemos es, bueno, llamar a la función strcpy, que viene de string copy. Vamos a indicarle en el primer argumento el destino del vector de caracteres, ¿sí? En este caso es nuestro vector país, sin más, sin llaves, sin nada. Coma, y después viene el segundo argumento, ¿sí? El argumento que nosotros queremos copiar. En este caso es un texto fijo, no otro vector de caracteres. Entonces usamos comillas dobles y ponemos Argentina. Esto que está acá, el printf, es para corroborar que se hizo bien. Si nosotros corremos este programa, va a decir el país es, y va a imprimir lo que esté dentro del país. Y va a decir Argentina, ¿sí? Esta nota que está acá es lo que yo les vengo repitiendo, que no pueden utilizar el operador igual para vectores de caracteres. Así que van a utilizar muchísimo strcpy en un montón de lados del programa. Ahora, este es otro ejemplo con la misma función, pero en vez de copiar un texto, un literal fijo, marcado entre comillas,
Lo que vamos a hacer es pasarle el texto que haya en otra cadena, ¿sí? Para ello, vamos a ver el programa, inclusión de librerías, definimos n como 30 y comienza nuestro programa main, ¿sí? Vamos a crear dos vectores de char, uno se llama cadena 1 y el otro cadena 2. Y llamamos por primera vez a string copy. String copy le decimos, el destino es cadena 1, que hasta ahora está vacío, y queremos que se copie el literal Argentina. Bien, se termina. Llamamos de vuelta a string copy y le decimos que queremos copiar algo en cadena 2. ¿Pero qué queremos copiar? Bueno, lo que haya en cadena 1. Según el paso anterior, cadena 1 debería decir Argentina, ¿sí? Ahora lo que hacemos es, con un printf, corroborar y ver qué es lo que está guardado en cadena 2, ¿sí? Si ustedes ejecutan este programa, va a decir el país es Argentina, porque en cadena 2 se copió lo que estaba en cadena 1 y en cadena 1 se copió el literal Argentina. Bien. Hay una variante de esta función que es string strncpi, ¿sí? El cual, si se fijan, tiene el mismo argumento de entrada, el segundo argumento es el mismo, pero hay un tercer argumento que es un número entero, ¿sí? Nosotros ahí lo que le decimos es cuántos caracteres queremos copiar. Si se fijan en esto que está acá, si quisiéramos copiar las tres primeras letras de Argentina, ponemos una coma, agregamos un 3 y va a copiar los tres primeros argumentos, ¿sí? Aunque ojo, si nosotros introducimos una cantidad de caracteres a copiar superior a la capacidad de nuestro vector cadena 1, no va a tener espacio suficiente para el fin de la sentencia, ¿sí? El barra 0. Así que tengan en cuenta considerar un espacio más para el barra 0. Otra función muy importante es string compare, ¿sí? Comparar cadenas. La función se la llama utilizando strcmp. A diferencia de la anterior, esta devuelve un valor entero, ¿sí? Y como argumentos de entrada va a tener dos strings, ¿sí? Ya sea, entre comillas, un string fijo o una variable, o sea, un vector. ¿Qué va a hacer esta función? Bueno, se va a fijar. Ustedes saben, vamos de vuelta. Ustedes saben que cada letra tiene un valor en código ASCII, ¿sí? Un valor numérico. Entonces, se vale de eso esta función para comparar carácter a carácter, o sea, primer letra con primer letra, segunda con segunda. Y básicamente va a devolver un valor mayor a 0, menor a 0 o igual a 0, según sea la primera palabra mayor, menor o igual. Estos valores van a representar básicamente un orden alfabético, ¿sí? Entonces, si la primera palabra antecede a la segunda, va a devolver un número, ¿sí? Si ambas palabras son iguales, en su totalidad de punta a punta, va a devolver un 0, ¿sí? Ahora, si la primera palabra es árbol y la segunda es arveja, por ejemplo, las dos primeras letras van a ser iguales, pero ya cuando compare la tercera va a haber una diferencia y ahí ya le basta a la función para saber si tiene que devolver un 1 o un menos 1, ¿sí? Según, obviamente, esto depende del orden en el que pongamos las palabras. Si la primera introducimos cadena 1, cadena 2, va a devolver un valor. Pero si primero ponemos cadena 2, cadena 1, va a devolver el valor inverso, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Bueno, para saber qué palabra es alfabéticamente primera que la otra, ¿sí? O como lo quieran decir. Y sirve, y la vamos a utilizar mucho, para hacer ordenamiento de estructuras más adelante mediante campos que sean palabras, ¿sí? Podemos pedir que se ordene alfabéticamente, de forma ascendente, descendente, etc. Entonces vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos nuestros dos vectores de caracteres. Esto igual que siempre. Acá lo que hacemos es introducir una palabra y guardarla en cadena 1. Acá hacemos lo mismo con cadena 2. Y seguimos abriendo un if, ¿sí? Adentro del if tenemos un igual igual. Del lado derecho hay un 0.
Y del lado izquierdo hay la llamada a una función, ¿sí? La función es esta que estamos aprendiendo, string_compare, strcmp, y le pasamos los dos argumentos, ¿sí? ¿Cuándo lo que devuelva a esta función va a ser 0? Bueno, cuando ambas palabras sean las mismas. Y ojo que diferencia de mayúsculas de minúsculas, ¿sí? Entonces, si ambas palabras son iguales, también considerando las mayúsculas y las minúsculas, esta función va a devolver un 0. Entonces, esto va a ser cierto y nosotros vamos a estar en condiciones de decir que son iguales. Si no, no son iguales, ¿sí? Y acá tienen una notita donde les dice, bueno, si S1 es mayor a S2, devuelve un 1, si es al revés, devuelve un -1, y si son iguales, devuelve un 0, ¿sí? Obviamente también está esta función con la variante strncmp, donde determinamos cuántos caracteres queremos comparar, ¿sí? Bien, sigamos con esto. Después en el próximo video recuerden que vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Funcionando en CodeBlock. La siguiente función es strcat y sirve para concatenar cadenas, ¿sí? Concatenar es agregarle a una cadena otro literal u otra cadena y que queden anexadas, ¿sí? O sea, acá lo dice, agrega una copia de la cadena apuntada por origen, o sea, el segundo argumento, al final de la cadena destino. Esto quiere decir que no se borra lo que estaba en el primer vector, ¿sí? Esa es la diferencia entre strcat y strcpy, porque en string copy, que lo usábamos para agregar un literal adentro de una cadena, se borraba, no importaba lo que había antes, y en este caso se ayuda del /0 del primer vector, va a saber dónde termina, y a partir de ahí pega lo que está copiado, o sea, copia lo que está en la segunda cadena y lo pega en la primera, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo mucho más fácil. Creamos nuestro vector S1 que ya está inicializado con la palabra hola. Después tenemos el vector S2 que tiene la palabra coma, ¿qué tal? ¿Bien? Ahora, esto que está acá es una verificación para saber si lo que yo voy a copiar adentro de S1, la totalidad de la palabra que está en S1 más lo que yo voy a agregar, sea más chico, ¿sí?, que el vector S1, porque nuestro vector S1 tiene un límite de 30 caracteres, ¿sí? Y hola entra perfectamente, pero no sabemos si lo que vamos a copiar y concatenar va a entrar por completo. Entonces dice, si la longitud, esta función ya la vimos, ¿sí? strlen, devuelve la cantidad de letras. Si la longitud de la palabra 1 más la longitud de la palabra 2 es más chica que el tamaño del vector S1, me puedo asegurar de que lo que voy a hacer y concatenar va a entrar por completo, ¿sí? Entonces llamo a la función strcat. En S1, pégame al final de todo lo que hice en S2, ¿sí? El que se modifica es S1, S2 queda intacto, ¿sí? Ahora, printf, para chequearlo, /%s para un string e imprimimos solamente S1. Cuando nosotros corremos este programa, lo que va a imprimir va a ser hola, ¿qué tal? ¿Sí? Esto, créanme que es así, si quieren lo pueden copiar y si no, en el próximo video va a haber más ejemplos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, S1 y S2 en el caso anterior no tenían una coma? Acá, por ejemplo, hay una coma, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esta coma no estaba? Decía hola y qué tal seguido. Cuando nosotros corríamos este programa, iba a quedar hola, qué tal, pero sin espacios ni una coma que lo separe, ¿sí? Y esto que está acá en esta diapositiva es lo que trata de explicar, es eso, ¿sí? Que solamente se puede concatenar de a pares, no podemos hacer una concatenación triple, ¿sí? Si nosotros queremos concatenar más de una palabra adentro de un vector, tenemos que llamarla recursivamente. Entonces, en este ejemplo,
obviamente está resumido, está solamente la parte que nos interesa. Tenemos nuestro vector apellido, que tiene la palabra Newton, nuestro vector nombre, que tiene la palabra Isaac, y la idea es concatenarlos, ¿sí? Una posibilidad sería concatenar primero una coma, o un espacio, o un guión, lo que ustedes necesiten. Y le decimos, concatenar en mi variable apellido una coma, ¿sí? Ven que está entre comillas. Una vez que hace esto, ya nuestra variable apellido, nuestro vector apellido, no va a decir Newton, va a decir Newton, coma. Si volvemos a llamar a strcat y le decimos que en apellido nos pegue lo que está en nombre al final de todo, va a decir Newton, coma, y va a pegar Isaac, ¿sí? Si nosotros imprimimos apellido, lo que va a aparecer es Newton, coma, Isaac, ¿sí? Obviamente también existe esta versión de función con n, strncat, en el cual le determinamos cuántos caracteres queremos copiar, ¿sí? del segundo vector. Bien, estas son algunas de las funciones que están en string.h. Hay un montón más, los invitamos a que las revisen, las lean. Entre ellas está strdup, ¿sí? Que duplica la cadena S y pide memoria con malo que copia la cadena. Esto no lo vamos a ver demasiado. Lo mismo, pero con la versión N. Después está una bastante interesante que es strupr, la cual convierte las letras minúsculas en mayúsculas. Y los otros caracteres no se modifican. ¿Para qué sirve esto? Bueno, yo les dije que cuando hagamos string compare, para saber cuál era alfabéticamente mayor que la otra, consideraba mayúsculas y minúsculas. Y capaz la misma palabra en mayúscula y la otra en minúscula deberían ser iguales a fines prácticos, pero nuestra función string compare devuelve un valor distinto, ¿sí? Entonces, antes de comparar con string compare, podríamos transformarlas todas a mayúsculas o todas a minúsculas, ¿sí? Todas a minúsculas lo hacemos con esta que está acá, strlwr, que es de lower, ¿sí? Y esto que está acá debajo es un ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿sí? Bien, vamos a parar acá el video. En el siguiente vamos a ver algunos ejercicios funcionando. Y más adelante, cuando hayan aprendido el tema de punteros, vamos a trabajar y aprender a manejar strings, pero con punteros, ¿sí? Así que esto sería todo.